Cecilia. Epa, ahí. 14:21 y ya una entrevista que estábamos buscando, Sí, el titular hace mucho de tiempo. ARBA, de la provincia, Cristian Girard, nos va a contar las claves de estos lineamientos de la política post-pandemia, ¿no? Y la reforma tributaria que se viene. Cristian, bienvenido a Diario al Mediodía. Ana Cecilia, Leo Arias y tal? todo el equipo te saludan. Hola, buenas tardes, Ana, Leo, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bien, a ver, un poco en sintonía con el Ejecutivo Nacional y el trazado del presupuesto 2021, ¿en la provincia van para ese rumbo también? Sí, la verdad es que más allá de que sea una frase hecha, para nosotros esta crisis es una oportunidad y es la oportunidad ideal para revertir una lógica en el sistema tributario que está patas para arriba. Cuando nosotros asumimos, nos encontramos una estructura tributaria donde pesan mucho los impuestos a la actividad y muy poco los impuestos patrimoniales. Es una tendencia muy larga, viene de la década del 80. Sí. Para ponerlo en dimensión, en el 89 la mitad de la recaudación de la provincia de Buenos Aires provenía de impuestos patrimoniales, fundamentalmente del impuesto inmobiliario, y hoy representan solo el 16%, es decir, bajó del 50 al 16 el peso de los patrimoniales y sobre todo creció mucho en los últimos 4 años el peso de automotores, de las patentes. Ya tenemos una estructura tributaria donde pesan más los impuestos a la actividad, menos los patrimoniales. A ver, sí, Cristian, perdón que te interrumpa, digo, el escenario con el que se encontraron, pero concretamente, ¿Cómo digo, era? ¿Cómo fue? Cuando asumieron y dijeron, bueno, a ver, estos son los números en rojo que tenemos, ¿qué no tenemos? ¿Nos está por estallar una bomba? Mirá, teníamos una provincia en default, porque es lo que efectivamente pasaba igual que con Nación, una provincia con los mercados cerrados porque había tomado un sobreendeudamiento aceleradísimo en dólares y a corto plazo, igual que Nación, pero yo diría que peor que Nación, con la estrategia de Vidal fue peor que la de Macri incluso en materia de endeudamiento externo, con una recaudación que venía cayendo en el marco de la firma del pacto fiscal, es decir, una provincia que tenía cada vez menos recursos propios, que dependía cada vez más del financiamiento y con los mercados cerrados. Así que venía, lógicamente, ajustando, venía recortando gastos muy fuertemente en salud y en educación. Eso fue lo que nos encontramos. Y en concreto en el cobro de los impuestos que pesaban cada vez más en los sectores pymes y en los sectores medios y cada vez menos en los grandes patrimonios, en las grandes propiedades de la provincia de Buenos Aires. Así que la reforma, digamos, o a futuro lo que queremos hacer, si querés, es revertir esas lógicas, que tenga una estructura tributaria donde pesen más los impuestos patrimoniales, sobre todo de los grandes patrimonios, de los grandes patrimonios inmobiliarios de la provincia de Buenos Aires, donde pesen menos los impuestos a la actividad y sobre todo donde paguen menos impuestos las pymes, los comerciantes, los profesionales independientes, sobre los que en los últimos años se cargó muchísimo el peso para evitar la pérdida de recursos que se daba en el marco del pacto fiscal y que terminó por quebrar un montón de comercios y de pymes y dejar a la provincia en una crisis productiva de magnitud sobre la cual ahora se suma la pandemia. Así que Hablando de pandemia, quería preguntarle, hoy donde los economistas que están, digamos, a la derecha de la derecha también reclaman un Estado presente, ¿qué rol les corresponde? Porque no va a haber un país, una provincia sin Estado y obviamente para generar ayuda y respaldo hacen falta recursos. Digamos, más impuestos, mejor recaudación, ¿por dónde va el camino? Perfecto, es la clave eso, porque fíjate que al aumentar tanto la presión tributaria sobre los trabajadores y los sectores medios, se genera un caldo de cultivo para ciertos discursos que se oponen al Estado o al cobro de los impuestos, ¿no? Hay muchos economistas, vos lo decís, no voy a dar nombres, pero muchos economistas liberales de derecha que empiezan a decir que es un robo, que los impuestos, que hay que abolir el Estado y toda la zaraza esa que detrás lo que tiene... Está muy de moda las redes sociales eso. Está muy de moda y que detrás, en definitiva, hay una defensa de un sistema, de un modelo que apunta a la concentración de la riqueza y a la concentración de la producción en grandes corporaciones transnacionalizadas y que tiene como correlato tributario una reducción de los impuestos a los ricos, una reducción de los impuestos a las grandes corporaciones y un aumento de la presión tributaria sobre los sectores medios. Entonces, el impuesto al consumo, las pymes pagando impuestos, eso después es un caldo de cultivo para que aparezcan los discursos anti-Estado, justo cuando las pymes y los trabajadores somos los que más necesitamos del Estado interviniendo
para redistribuir, para generar mercado, para generar condiciones de crecimiento, de desarrollo. Sí, totalmente. Ahora, Cristian, digo, nos están viendo bonaerenses, vecinos, vecinas bonaerenses, digo que esto los deja en alarma, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo va a ser el año que viene para mí? ¿Cómo va a impactar para mí esta reforma? Hablando lisa y llanamente. Mirá, la idea es que los comercios, las pymes y los independientes tengan una carga tributaria menor. Ya estamos anunciando una bonificación del 50% de ingresos brutos de acá hasta fin de año para 100.000 pymes de la provincia de Buenos Aires. Lo anunció el gobernador la semana pasada, firmó el decreto. Estamos reduciendo las alícuotas de retenciones de 200.000 quit de la provincia de Buenos Aires, las retenciones bancarias y de los regímenes generales, y vamos a seguir trabajando en simplificar el régimen tributario y en bajar el costo, sobre todo para los sectores de ingresos medios y bajos, y vamos a buscar que la cuenta que va a haber que pagar, porque efectivamente va a haber que pagar una cuenta para reconstruir lo que quede después de la pandemia, corra por cuentas precisamente de los grandes patrimonios de la provincia de Buenos Aires, y no del pueblo trabajador, no de las pymes, no de los comercios, sino de los que tienen muchas propiedades, grandes propiedades de gran extensión, automotores de lujo, embarcaciones deportivas. O sea, cada uno que pague según lo que pueda pagar. Alguien tiene que contribuir a la recuperación adicionalmente a lo que viene pagando ahora, y no van a ser los sectores trabajadores, no van a ser los sectores medios, las pymes, los profesionales, que son los más castigados en este contexto. Claro. Tiene todo el sentido y toda la justicia tributaria y distributiva que el contexto amerita y pide. Claro, Cristian, hay que tener en cuenta esto que vos decís también porque, digo, la provincia es un lugar donde hay una amplitud, muy importante a nivel económico. Digo, tenés lugares de mucha plata y lugares que la tienen que remar, que son muy humildes. Digo, hacia ahí apuntás, digamos, hacia igualar un poco la brecha y además ayudar a los comercios, ¿no? Obviamente. Ni hablar, y hay sectores concentrados de la actividad económica que se vieron beneficiados por la firma del pacto fiscal con reducción de los impuestos a los ingresos brutos. Que bueno, habrá que revisar cuánto pagan los bancos, cuánto paga el sector primario, las grandes industrias, y comparar con lo que pagan los comerciantes, lo que pagan los profesionales independientes, lo que pagan las pymes manufactureras, y ver si tiene sentido en este contexto. Sí. De lo que se trata es de repensar esa estructura de cara a lo que se viene. ¿Te gusta el fútbol? Me encanta, sí. Bueno, si van a ir por los bancos, me parece que va a ser como ganarle al Barcelona de Messi con un arbitraje catalán en Cataluña, ¿no? Pero están inmunes, la pandemia los deja inmunes, entonces van. En algún lugar de... lo puede hacer, Perdóneme, compañero Arias. Pará, El presidente se va a ocupar de los bancos. No lo dudo. No. Lo que digo es, recordemos, ¿no? Aunque seamos trabajadores, que en ningún lugar de la galaxia los bancos pierden, nunca. No. Jamás. Listo. Y lo que ganaron, Vamos a aplicar una excepción porque el presidente va a ir sí. por los bancos después de todo esto. No vamos a buscar que nadie pierda. A ver, de lo que se trata es de que se democratice el costo que está teniendo la pandemia en términos de actividad y de destrucción de riqueza. Si vamos a pretender que sigan pagando los mismos de siempre, Claro. yo creo que nos vamos a chocar con una pared. Esa pared es la realidad insostenible de una sociedad que es cada vez más injusta y más desigual. Entonces, los bancos, los grandes grupos económicos, no se trata de que pierdan plata, se trata de que entiendan el contexto y que todos aportemos, damos nuestro aporte. Hay gente que no puede abrir sus locales, sus comercios, que no puede prestar servicios, hacer sus consultorías, empresas que no pueden producir porque no pueden vender. Bueno, esa gente la está pasando muy mal en este contexto. Yo te decía que pierdan con un cálculo simple de primero e inferior. Los bancos cuando no ganan, en lugar de ganar 100, ganan 90, dicen que pierden. Esa era la ironía. Cristian, Sí, se entiende y está bien. Bueno, le plantearemos un partido inteligente al Barcelona con un buen planteo táctico. Tenemos buenos jugadores con el gobernador a la cabeza y el presidente a la cabeza. Me parece que, y la vicepresidenta a la cabeza, me parece que tenemos un equipo preparado para las circunstancias, para timonear este barco en un contexto tan crítico como es la pandemia. Mejor que sea este gobierno el que lo hace, yo creo que vamos a lograr el consenso y el apoyo de todos los sectores. Cristian, te hago una cortita. Este programa, programa más que reforma, para bajar, por supuesto, los sectores medios y darle progresividad al sistema. ¿Tenés idea, no? Aproximadamente cuántas actividades atañe y cuántas pymes pueden estar involucradas en el ámbito bonaerense.
Mirá, en el programa de asistencia que se largó, estamos asistiendo a cerca de 200.000 pymes en la provincia de Buenos Aires, con beneficios concretos, reducción al 50% del pago de los ingresos brutos y reducción al mínimo de las alícuotas de retenciones, más un plan de pagos en 12 cuotas sin interés para las deudas que se hayan generado a partir de marzo y que van a empezar a pagar recién en noviembre. ¿Cuál es la idea? Dar señales a futuro. Necesitamos que las pymes estén abiertas, activas, son el motor del desarrollo, del crecimiento, de la creación de empleo, y queremos ayudarlos y que el esfuerzo no sea solo de ellos, sino también del Estado. Bien. Y bueno, a futuro también de los que van a contribuir a la reconstrucción pagando impuestos. Sí. Gran desafío tienen en este partido. Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a Un ustedes. placer. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Seguimos con Crónica al mediodía, Sí, Leo. sí. ¿Te tomás un cafecito? Dale. ¿Sí? ¿Cuánto nos Un vamos? cortecito así, ¿Cortecito? breve, y ya seguimos con más información hasta las 15 horas. Primero infeliz.